¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. La exposición a la vida privada en redes sociales es realmente preocupante. Compartimos alegremente nuestras preferencias, gustos, imágenes, relaciones, nuestra familia y al mismo tiempo alimentamos una gigantesca base de datos cuyo uso nosotros desconocemos. El problema no es tanto el tráfico de nuestra información en sí, sino el uso que hacen con esa información, sobre todo cuando tienen oscuros fines de manipulación. Por eso hoy aquí en Directo de Canal Capital vamos a hablar de cómo utilizan las redes sociales nuestra información personal para sacar provecho, sea económico, político, en fin. Los invitamos a que participen ya de nuestro programa y así comenzamos En Directo. ¿Cómo creen las personas que las redes sociales sacan provecho de la información que ellos mismos les entregan? Con esta pregunta y las respuestas de la gente vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Como en Google uno hace búsquedas y pues eso queda guardado para la base de datos de ellos. Entonces si yo busqué, ejemplo, pongamos ropa, ellos van guardando eso y van mirando qué es lo que van mirando y conociendo mis gustos. Y de esa manera ellos hacen que quizás muchas personas que utilizan el internet se vuelvan consumidores, ya que esta información de los gustos de las personas se los entregan a marcas de ropa, de comida, entre otras cosas. Pues realmente sé y tengo conocimientos de lo que es el Big Data y cómo muchas redes sociales manejan eso, y a veces les permitimos como en unas opciones que esa información la guarden de alguna manera. Entonces eso se ve como reflejado en la manera en la que esas redes sociales nos envían publicidad, o también esa información se ve manipulada. Yo creo que las redes sociales utilizan la información que uno le da para producto, pues como de marketing, de compra. Entonces cada vez que tú estás en una ubicación, me pasa muy frecuente que me empieza a aparecer como hay descuentos en tal restaurante cerca, en tal cosa de ropa. Entonces siento que las redes sociales utilizan de alguna manera toda esa información que uno les da, como de lo que le gusta, que los intereses que tiene, como para ellos sacar provecho y sacar dinero de esa información. Las redes sociales tienen estrategias comunicativas en las que a través de saber nuestros datos, nuestros gustos, tener información sobre nosotros, pueden de alguna manera venderla o saber qué queremos, qué productos necesitamos. Es una cuestión de marketing, entonces de pronto eso le puede servir a ciertas empresas, organizaciones consumistas. Tengo entendido de que ese es el negocio que tienen actualmente las redes sociales. Usar lo que nosotros vemos o digamos en Facebook damos like y así para vender a las empresas para que ellos nos vendan a nosotros. Es como el negocio que actualmente tienen, lo veo como el negocio que manejan. Yo supongo que los creadores de Facebook, Instagram, Google, el uso que le dan es principalmente vendérselo a otras marcas. Pues no sé, eso es como un secreto a gritos, ¿no? En realidad, siempre que uno acepta los términos y condiciones de cualquier tipo de red social o correo, lo que les está dando uno son los datos. Y en realidad el negocio de todas estas empresas detrás de las redes sociales es vender esos datos para las empresas y hacer como una gran data de todo eso que tienen ahí, clasificar a las personas por su valor comercial o no. Muy bien, 6 de la tarde, 37 minutos. ¿Cómo utilizan las redes sociales esa información que nosotros le damos a todas estas plataformas digitales de pronto de manera inocente, si lo podemos llamar así de algún modo? El uso de los datos que hacen estos grandes de las redes sociales como Google, Amazon, Facebook, ¿qué pasa con esa información? De eso vamos a hablar hoy aquí en Directo de Canal Capital. Los invito inmediatamente para que hagan parte de este espacio, de esta conversación con dos invitados que tenemos hoy. Ahí está ya nuestra línea telefónica 457-8300 y marcan enseguida la extensión 5225 y 5226. Hoy hemos invitado a Víctor Solano, que es director digital de CREAP Colombia. Es periodista, es consultor en reputación y medios de transformación digital.
Y también nos acompaña Maximiliano Cantis Contre, él es manager de ESET en Latinoamérica y es especialista en todos estos temas de seguridad informática. A los dos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a poner ahí escuchamos como la opinión de la gente, ¿cierto? En este Voz Pop que nos da como una idea de lo que la gente piensa, de qué está pasando con estos datos que nosotros estamos entregando a estas plataformas en redes sociales. Quiero que comencemos también a poner el tema en contexto con esto que sucedió en la campaña Trump, porque creo que eso nos da como una idea de hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hasta dónde, cuáles son realmente los riesgos, el peligro de darle ese like, de subir esa foto a mi perfil, de poner mi correo electrónico o incluso mi nombre o incluso un nombre falso. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero se supo de este escándalo que dio a conocer The New York Times y también The Guardian sobre la empresa Cambridge Analytica, que habría obtenido ilegalmente unos datos de unas 50 millones de personas más o menos para utilizarlas en beneficio de la campaña Trump. Quiero que comencemos, Víctor, explicándole a la gente el caso Trump, es decir, cuál fue como el origen de la información y cómo fue que obtuvieron todos esos datos. Bueno, Luz Helena, sí, básicamente lo que ocurrió es que unos usuarios accedieron a una aplicación de esas que corren en Facebook, en las que probablemente los televidentes y ustedes han podido ver. Muchas veces llega una del tipo cuestionario, ¿no? Como, ¿a qué artista te pareces o con cuál actor de Hollywood te identificas? Y uno lo diligencia muy tranquilamente porque pues, es hasta divertido. Y entonces, digamos, de alguna manera, con un ropaje muy similar, llega este estudio, entre comillas, que se llamaba This is Your Digital Life, como esta es tu vida digital. Y a raíz de eso, 270,000 usuarios más o menos diligencian eso, entregan su información, se autentican con Facebook, porque ya están precisamente dentro de la aplicación. Pero lo que no contaban estos, que consintieron el uso de esta información, es que se hicieran ya no con fines académicos, sino que terminó usando la Cambridge Analytica esta información para un propósito totalmente distinto. Propósito proselitista, donde la campaña de Trump termina usando esta información, datos y metadatos, es decir, una información oculta sobre lo que hacemos, sobre los hábitos, y de esta manera pudo la campaña teledirigir unos mensajes muy específicos donde adicionalmente había una intención totalmente manipuladora. Es importante porque solo prácticamente descargando la aplicación, que parece una cosa, ¿no? Una cosa pues sencilla y que no tiene ningún tipo de riesgo ni no va a pasar nada pues con eso. Estoy yo dando el consentimiento, el permiso para que ellos puedan acceder a... Y se me olvidaba agregar algo, los contactos de estos 270,000 también quedaban vulnerables. Es allí a donde se llega a la famosa cifra de los alrededor de 50 millones de usuarios. Sí, el tema acá empieza a abrirse en varias cuestiones, ¿no? Estamos frente a temas políticos, temas de ley de protección de datos también, pero tal vez me quiera focalizar más en la responsabilidad del usuario. Sí. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros descargamos una aplicación, la que sea, ¿no? Estas que mencionaba Víctor, en donde nos logueamos con la información de Facebook, estamos dándole a la aplicación permisos, por un lado, básicos para operar, que son los permisos requeridos, y muchas veces les damos permisos extras. Entonces, por ahí la aplicación necesita solamente nuestro nombre, nuestra dirección de correo y la ubicación geográfica. Pero además, sin querer, están tildados los permisos para tomar la información de nuestros contactos. En este punto es donde los usuarios tenemos que empezar a tomar conciencia de qué tipo de información queremos compartir y también entender cómo funcionan estas redes sociales para destilar, en este ejemplo que estoy dando, la información que la aplicación no necesita para funcionar. Y esto pasó en este caso también. Ellos tienen esta información, es una mega información, ¿cierto? ¿Qué información sale de ahí, Víctor? Porque en este caso, por ejemplo, si la utilizaron
para beneficiar a una campaña política, que era la campaña de Trump en el año 2016. Pero ¿para qué le sirve? Es decir, aparte del caso Trump, ¿para qué otras cosas sirve el obtener toda esta información? ¿Qué pasa? ¿Para qué la utilizan? Bueno, digamos, importante lo que mencionaba ahora Max. Toman una información básica, pero toman otra información extra. Y allí es donde aparecen cosas como los hábitos. Y es donde la campaña de Trump, pero también las marcas pueden llegar a definir, bueno, sí, me interesa llegarle a personas que son afines a determinados temas, son afines a algún tipo de prácticas, y ahí es donde la pueden obtener. Ahora bien, pongámonos también todo esto en contexto y en la balanza. Yo como usuario realmente a mí me interesa que me llegue publicidad afín con mis intereses, con mis gustos. Si a mí me gusta el golf, preferiría que me llegara información sobre productos de golf y no sobre polo, por decir algo, o sobre tejo, o sobre cualquier otra, ¿sí? Eso no es lo malo es cuando los usuarios, y coincido con Max, no somos conscientes de qué tanta información entregamos. Cuando no somos conscientes, yo uso la metáfora de qué tanto entregamos, como cuando vamos a pagar unos chicles en una tienda. ¿Pagamos con una moneda de 50,000 pesos o con una moneda de 500 pesos? Cuando no somos conscientes de eso, entregamos todo. Sí. Entregamos 500,000 pesos por una gaseosa. Ese es el equivalente un poco a nuestra falta de conciencia con la información que entregamos. Bueno, creemos que estamos usando Facebook y estas redes sociales para conectarnos con nuestros amigos, para vernos y ponernos en contacto con amigos que hace mucho tiempo no veíamos, no hablábamos con ellos, pero en realidad nos estamos conectando a una red que está convirtiendo nuestra información incluso en dinero, ¿cierto? En un negocio. Se está sacando provecho a la información y esos datos que nosotros estamos digamos, agregando y poniendo en esas plataformas digitales. Ese es nuestro tema de hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito para que participen, para que llamen ya aquí a nuestro programa 457-8300 y está siempre la extensión. Y estoy muy pendiente de nuestras redes sociales también porque sé que nos siguen mucho a través de Facebook Live, así que estoy aquí atenta a los comentarios, preguntas que tengan sobre todo este tema de seguridad informática, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Si hay algo que se pueda hacer entonces en consecuencia, si ya estoy metida en un rollo de estos, si hay manera de evitarlo, ¿verdad? De eso lo vamos a profundizar más adelante. Todos tenemos, Maximiliano, una identidad digital, ¿cierto? ¿Qué es eso? Bueno, está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? La identidad digital es nuestra huella digital y es absolutamente todo lo que hacemos en las redes sociales, en Internet en general. Cuando subimos una foto, cuando damos like a un contenido político, cuando compartimos cuál es nuestra religión, cuando nos conectamos en una red Wi-Fi en algún punto de la ciudad. Hoy las redes Wi-Fi, muchas, están mapeadas por diferentes empresas y al loguearnos, al utilizar una red Wi-Fi, estamos diciendo en qué punto de la ciudad estamos. Esa es nuestra identidad digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación con la privacidad? Es justamente el control que tenemos que empezar a hacer de la información que queremos compartir en Internet, ¿no? Entonces, este es el juego que hay que empezar a entender, ¿no? ¿Qué es lo que queremos compartir y la responsabilidad que tenemos en el momento de subir información a la red, ¿no? Porque a veces no es necesario, hay una tendencia que se llama el oversharing, que es esto de compartir todo, ¿no? El relato de mi vida permanente de lo que estoy haciendo, ¿no? En estos momentos y subo una foto. Ahora, y lo primero que se me cruza por la cabeza, por ejemplo, estamos en una reunión, ¿no? Con gente que no conocemos tanto, y sacamos una foto y la subimos. Y ni siquiera consultamos si esas personas que están en esa reunión quieren que esa foto sea pública. Imaginemos que tenemos un contacto en común. Y esa persona, una de las personas, no quería que ese contacto en común supiese que había salido, que estaba en una reunión. Precisamente porque no le vemos nada malo. Claro. ¿No? La gente publica porque una cosa de entretenimiento, no tiene nada de malo, ¿no? Y ahí está el tema de la privacidad y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Lo digital no es virtual, lo digital es real y cada vez impacta más en nuestra vida física, digamos.
Entonces eso es importante empezar a entenderlo. Muy bien. Bueno, quiero saber, ya tenemos pregunta de la gente en la calle, de nuestros televidentes, a ver qué inquietudes tienen. ¿Qué tan importante es la publicidad desde el punto de vista de los ingresos en las redes sociales? Bueno, la importancia de la publicidad. Pues ahí lo que podemos decir es que no hay nada gratis en Internet. Siempre alguien paga. O paga el anunciante al medio de comunicación o pagamos nosotros. Cuando no lo estamos haciendo con las transacciones, lo estamos haciendo con otras monedas. Las monedas del siglo XXI son la atención a la publicidad, por ejemplo, o la privacidad, o los datos. ¿Qué tanto entregamos nosotros? Cada vez, seguramente ninguno de los que nos está viendo a esta hora le paga una mensualidad, dice, a Facebook. 30.000 pesos por usar Facebook. Sí, no lo estamos haciendo así, pero probablemente estamos pagando mucho más con toda la información que estamos entregando. Lo mismo pasa con Gmail, lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con todas las plataformas que usamos. Sí. Ahí podemos dar un ejemplo para ampliar lo que dice Víctor, que es muy interesante. Vamos a un dato muy concreto y muy sencillo. Por ejemplo, una de cada 2 personas en las redes sociales comparten su número de celular. A través del número de celular, algo tan sencillo, nos puede llegar un mensaje por WhatsApp de una oferta, que es un engaño, ¿no? Donde el usuario se le ofrece X servicio o producto. Cuando hace clic el usuario en esa oferta, va a un sitio malicioso en donde, entre otras cosas, pueden robarle el número de tarjeta de crédito. Sigamos analizando un poquito más. Hoy traje un dato muy concreto que obtuvimos desde el laboratorio de SET, y es lo que vale lo que serían las credenciales de una tarjeta de crédito en la Deep Web. Hoy, por cada una de estas tarjetas pagan alrededor de $4. Si esto lo llevamos a 10.000 tarjetas de crédito, ¿no? O sea que es un número que, digamos, estos son negocios masivos, ¿no? Estamos hablando de más de 100 millones de pesos colombianos. Con lo cual, este descuido de compartir solamente el celular puede traer consecuencias que el usuario hoy no dimensiona. Por eso hay que estar muy atentos en no compartir todo y elegir con quién compartimos, ¿no? Eso también. Pero tú dices, Max, no compartir todo porque a veces no sabemos cómo, no entendemos la dimensión de la cosa. Pero a veces compartimos, creemos nosotros lo básico, ¿no? Que es el nombre, lo que me pide cualquier tipo de aplicación, el nombre, el correo electrónico, una foto de perfil, ¿no? Incluso con esa pequeña información, esos datos que uno considera son lo que normalmente uno podría agregar o escribir, eso se podría convertir en un problema grandísimo, solo con un dato. Lo que pasa es que, por ejemplo, el 30% de las personas comparten la información de dónde trabaja y los horarios de trabajo, ¿no? Yo no sé cuán importante es compartir eso en una red social como Facebook, por ejemplo. Lo que pasa es que atrás de esto hay otra cuestión que es el Big Data, ¿no? Que es esto de procesar grandes cantidades de información y cuanta más información tengan justamente los ciberdelincuentes en este caso, mejor van a poder identificar el target. O sea, si nosotros compartimos dónde trabajamos, el puesto que tenemos, en redes sociales no afines, por ejemplo en LinkedIn, que es una red social más profesional, tiene sentido compartir esa información. Ahora, compartirla en una red social como Facebook y hacerlo público puede traer otras consecuencias, ¿no? Entonces, pensar dónde y qué también, ¿no? ¿Y qué ejemplos? Tú querías dar también como unos ejemplos de cuando nosotros ponemos el nombre, cuando nosotros ponemos de pronto la edad. Sí, ¿Qué tipo de cosas son las que de pronto más bueno, nos lo que pasa es que también vida? después entra un poco lo que decía Víctor, ¿no? O sea, depende qué aplicaciones usemos y qué queramos obtener de la aplicación. Hay aplicaciones, por ejemplo, no sé, hay linternas que se instalan en los celulares y bueno, por supuesto, nos van a pedir acceso a la cámara. Entonces nosotros no podemos estar, no te voy a dejar dar acceso a la cámara si es una linterna porque no va a funcionar. Entonces, en relación a lo que vamos instalando, también tenemos que pensar qué tenemos que habilitar y qué tenemos que compartir también. Cuando estábamos en el Consejo de Redacción, nos vino esta pregunta y decíamos si será posible, se puede hacer, una persona quiera comprar información, ¿se puede? Es decir, la red social podría hacerlo, o cómo sería ahí. ¿Es posible o no? A ver, las redes sociales justamente
el negocio Que no sea una principal, empresa, sino una persona en particular que quiera de pronto... ¿comprar datos? Sí, comprar sí, datos. hoy podés comprar, como decía recién, tarjetas de crédito en la red, en la Deep Web, por ejemplo. Incluso hoy estábamos mirando, cuando hacíamos esta investigación para traer esta información, venden, por ejemplo, números de pasaporte, licencias de conducir, bueno, sin ir a otros temas más pesados, ¿no? Pero en cuanto a la identidad y la privacidad, por ejemplo, hoy podés comprar un pasaporte, el número, los datos, ¿no?, de todo un pasaporte para después hacer diferentes tipos de fraudes, ¿no? Definitivamente sí se puede. Víctor, ustedes desde CREAP Colombia, ¿qué análisis hacen de esta influencia de las redes sociales, de esta penetración de las redes sociales, sobre todo cuando se está utilizando mucho para polarizar al país, ahora que estamos, ¿no?, en plena campaña presidencial? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, en CREAP lo que estamos viendo es que las redes sociales terminan siendo el reflejo de lo que somos como sociedad, cada vez más. Es decir, somos una sociedad que es polarizada, somos una sociedad aspiracional, somos una sociedad que nos gusta más la arenga que el argumento, lamentablemente. Y adicionalmente... Somos incendiarios, ¿no? Sí, y adicionalmente, como decía Max ahora, creemos que lo que está en redes no es real, cuando es muy real, ¿sí? El sentido de la virtualización a veces pretende en los ciudadanos, en los usuarios, como que no se disuelvan las responsabilidades. Y realmente en las redes sociales debemos tener comportamientos que se ajusten a lo que haríamos también en el mundo offline. Y en ese sentido, lo que se ve en la escena política es que las campañas, por ejemplo, también tienen usos que son cuestionables, o usos incluso sobre el manejo de las bases de datos. En estas elecciones parlamentarias vimos un uso terrible en muchas de las campañas, donde no sabía uno cómo obtuvieron sus bases de datos, si lo hicieron legal o ilegalmente. Y si adicionalmente lo hicieron de manera legal, también hubo manejos torpes. Por decir algo, que a Luz Helena le llegara información sobre un candidato en Arauca o en Santander para que votara por un representante a la Cámara, cuando no puede hacerlo. Entonces, bases de datos que adicionalmente de cómo lo obtuvieron con usos torpes. En esta línea que dice Víctor, hay algo importante que los televidentes deben saber, y es que hay ciencia detrás de todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las neurociencias empiezan a trabajar con estos datos y empiezan a definir lo que se llaman los arquetipos, ¿no? Los arquetipos en las sociedades. Por ejemplo, no conozco obviamente el colombiano, ¿no?, pero en general hay arquetipos asociados a la salud. Por ejemplo, qué es lo que piensan determinados perfiles de la salud. Entonces, en función de estos arquetipos, en función de los miedos, ¿no?, porque muchas veces los análisis llevan a decir que más del 70% de las decisiones uno las toma bajo sentimientos, no tanto aplicando la racionalidad. Entonces empiezan a construirse mensajes para esos arquetipos. Entonces esa sociedad segmentada en función de esos miedos, de esos sentimientos, va reaccionando en función de esos mensajes que se van construyendo. Mensajes que se van construyendo hechos a la medida de cada persona, ¿no? Van llegando directamente. Exactamente, segmentos, porciones de la sociedad, exactamente. Por eso ahí es donde hay una responsabilidad también de los gobiernos, ¿no? Y acá este es un punto importante. Con toda esta movida que está pasando que pasó con Facebook en Europa, ya viene implementándose, ya está vigente el Reglamento General de Protección de Datos que aplica para toda Europa. A partir del 25 de mayo, el que no cumpla va a tener sanciones, ¿no? ¿Y cuál es el fondo de la cuestión de este reglamento? Es que lo que busca es devolverle a la gente el control sobre su información. Y bueno, de eso quiero que hablemos más adelante. Tengo también aquí pregunta a través de Facebook Live. Ya la vamos a responder. Tenemos que irnos a una breve pausa y ya regresamos. Antes, el dato. Y aquí está el dato sobre nuestro tema de hoy. Según el sitio web de estadísticas socialbakers.com, que mide el impacto en redes sociales, en la actualidad Facebook tiene 1.940 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales el 92% se conecta a través de dispositivos móviles, a través del celular.
Este es el dato sobre nuestro tema de hoy. Además, ¿qué puede hacer el usuario también? Puede hacer algo, puede actuar en consecuencia cuando ya tiene algún tipo de problemas con su información en redes sociales. Vamos a responderlo después de la pausa. Ya regresamos. Me llamo Jenny Paola Varela. Soy una mujer del siglo XXI, un siglo donde las mujeres somos dueñas de nuestro futuro. En el 2018, empieza el día con la mejor compañía, en Despierta Bogotá. Bienvenidos, Despierta Bogotá, qué bueno estar con ustedes. Son las 6 de la mañana y es el momento perfecto para decirles Despierta Bogotá. Al mediodía, conoce las noticias más importantes de la capital colombiana en nuestro sistema informativo. Se acaba de firmar el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Y termina el día con el análisis, la opinión y el debate en Opina Bogotá. La opinión del programa va a tratar sobre los oscuros negocios que se están denunciando en la sabana de Bogotá. En el 2018, Bogotá se ve y se vive por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Aleluya es la palabra de gozo, llena de alegría, que canta la iglesia en esta semana pascual. Jesucristo resucitó. Estamos alegres. Él no defraudó nuestras esperanzas. Él nos espera. Él nos prometió su Espíritu y con el Espíritu nos dará la vida por siempre. Él fue exaltado a la derecha del Padre, constituido Cristo y Señor para siempre. Él, desde su trono de gloria, derrama sobre la iglesia su Espíritu Santo, un espíritu de vida, un espíritu de victoria, un espíritu de santidad, un espíritu de poder. Cantemos todos nosotros, aleluya, en estos días de Pascua, estamos alegres, Él vive para siempre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. 7 en punto de la noche. Gracias por seguir con nosotros aquí conectados con En Directo de Canal Capital. Hoy entendiendo un poco cómo funciona ese modelo de negocio de la red social. Cuando nosotros entregamos datos, nuestros datos personales, pronto es importante que vayamos entendiendo el mensaje que nosotros le queremos transmitir a ustedes. El hecho de entregar nuestra información, de dar nuestro nombre, de dar nuestro correo electrónico, nuestra email, subir una foto de nuestro perfil, que son esos datos básicos que nos pide cualquier tipo de aplicación, se están generando, como lo decía uno de nuestros invitados, esos arquetipos de la sociedad. Es decir, cómo pensamos, en qué cosa creemos, qué es lo que nos gusta. Y con toda esa información que la segmentan, se crean unos perfiles y unos mensajes que van directo, pues, de acuerdo a cada persona. Mensajes que están utilizando las empresas, que están utilizando muchas personas para aprovecharse de esa información y, como lo decíamos, bueno, sacarle provecho, valga la redundancia, a esa información y a esos datos que nosotros estamos entregando. Por eso la importancia de este tema, por eso la importancia que podamos entender realmente qué pasa cuando le damos el like, qué pasa cuando estamos entregando esa información. Me voy inmediatamente a redes sociales para saber qué está pasando. Gustavo, cómo se está moviendo nuestro tema de hoy, así que lo escuchamos. Luz, buenas noches para usted, para nuestros invitados y por supuesto nuestros televidentes que se conectan ahí todas las noches fielmente con En Directo de Canal Capital. Recuerden, participar de nuestro tema del día es muy fácil. Lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Esto utilizando el hashtag En Directo Capital. Bueno, veamos qué están diciendo nuestros televidentes, nuestros tuiteros el día de hoy. @María M. Mosquera.
Yo comparto en mis redes sociales fotos, videos que me hacen reír, noticias importantes y de interés general o cosas que me gustan. Los publicistas utilizan los datos y búsquedas recientes para ofrecer sus bienes y servicios. María, gracias por estar conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir participando a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag En Directo Capital. Nuestro siguiente televidente es @manjarressal. Por lo general, al crear una red social o un correo, dejamos datos como dirección, teléfonos, nombres y hasta el estado civil. Recuerden que participar en nuestro tema del día es muy fácil. Lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, @Luisito Díaz H. ¿Hay alguna forma de crear cuentas de mail o alguna red social sin dejar mis datos? Luisito, por supuesto, nuestros expertos estarán tomando apuntes para resolver sus preguntas y opiniones. Recuerden, pueden enviarlos a través de nuestra línea telefónica, nuestras plataformas digitales y aquí en directo de Canal Capital. En tiempo real, nosotros resolveremos sus preguntas y opiniones. Luz, continúe con nuestros invitados. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por darnos siempre lo más destacado de Twitter. Aquí tenemos una inquietud de un tuitero que se puede crear o se puede ser partícipe de una red social sin dar los datos, sin dejar información. Bueno, hay que ver qué queremos decir cuando decimos sin dejar información, porque todo lo que hacemos en Internet deja algún tipo de rastro. O sea, nosotros podemos crear una cuenta con información que no sea real, que no sea la nuestra, buscar un seudónimo, y en ese sentido bajamos el riesgo de compartir información privada, pero cuando nosotros nos conectamos con nuestro celular, cuando nos conectamos con nuestra PC, estamos contándole al servidor con el cual nos estamos conectando quiénes somos, ¿no? Qué sistema operativo utilizamos, qué IP utilizo. Muchas veces la IP, que es lo que nos entregan justamente para conectarnos a Internet, está siempre dentro de un rango, si me conecto desde el mismo punto de la ciudad, con lo cual es relativo en ese sentido. Sí puedo compartir menos datos, eso sí. Muy bien, saludo a la gente que hasta ahora está conectada con nosotros a través de Facebook Live. Aquí tengo a Yuleidi Bermúdez, que nos manda saludos, Edwin Piracoca, también Guío Balo nos saluda, Estela Ramírez, les mando saludos en directo, Lidis Agudelo, interesante tema, y también saludos, dice Jairo Alberto Ramírez Zuluaga. Bueno, aquí estoy pendiente de Facebook Live, de sus comentarios y opiniones. Wilson Gamboa Ospina pregunta, ¿qué implicaciones tiene el subir fotografías de niños? Por ejemplo, de una actividad en un colegio y que esas fotos yo las suba a mi red social. Gracias. ¿Qué le podemos responder? Es una muy buena pregunta. Creo que a los usuarios nos falta ser mucho más conscientes de qué tipo de información estamos subiendo de las fotografías. Ahora, Max, hablábamos extra micrófonos en una reunión social o quizás precisamente en un evento, subimos fotografías con personas que están allí y no consultamos. Sí podemos hacer eso, sí podemos incluso subir clips de audio, videos. Entonces, yo creo que, y con el tema de menores, pues es todavía mucho más delicado, ¿no? Porque precisamente son personas que son seres que legalmente no están habilitados para consentir el uso de esa información en cualquier plataforma, en cualquier medio. Y adicionalmente la ley colombiana protege, sí, a los menores que puedan aparecer en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, no significa que toda fotografía de un menor en una plataforma sea ilegal o esté prohibido. Si está en condiciones de vulnerabilidad, de facto estaría haciéndose un uso aún más, con mayores riesgos de vulnerabilidad y de ilegalidad. ¿O bajo qué condiciones es mejor no publicar fotos de menores? Bueno, lo más importante es ver con quién estamos compartiendo esa foto. Porque de pronto el padre de familia quiere identificar en qué momentos sí, qué momentos no, qué es legal y qué es ilegal en este tema de yo, subir por ejemplo, fotos de voy a mis contar hijos. algo personal. A mi mamá le digo que no suba fotos de los nietos cuando se están bañando, porque me parece que es una situación privada y que no hay que compartirla. Por ejemplo, ahora, subir la foto de un evento en un evento escolar, y bueno, no está mal hacerlo, hay que ver quién es mi círculo, quiénes son mis amigos, si esa red social la estoy utilizando para cualquier persona que me contacte o solamente para un grupo cerrado. Bueno, ahí está en un entorno más controlado. Ahora también esto tiene que ver con
otra cuestión, y sobre todo en la parte de los adolescentes, que de hecho han existido páginas en Facebook en donde se armaban como retos y competencias para ver quién subía la foto más subida de tono, ¿no? Y había fotos y videos bastante complicadas desde el punto de vista erótico y sexual. ¿Qué pasa? Los chicos inocentemente lo hacen y saliendo de la posibilidad de que aparezca estas extorsiones que te empiezan a decir si no me pagás, comparto esto con tus contactos. El otro tema más pesado tiene que ver con la pornografía infantil y cómo esto ha crecido en los últimos años, obviamente, y que este tipo de páginas lo usan para recopilar material y después venderlo, porque hay un público que lo compra. Entonces, ahí también estar cerca de nuestros hijos adolescentes, como para aconsejarlos de que, bueno, que cuando compartimos algo en internet, como decimos siempre, ¿no? Perdemos el control y ya deja de ser nuestro. Sí. Y para conectar la anécdota que contaba Max, es que lo que pasa es que quienes están en la industria de la mal llamada pornografía infantil, porque es la pornografía tendrían que estar los actores consintiendo su uso, ese material de abuso sexual infantil, como es realmente, es sacado de contexto. Entonces esa fotografía inocente del niño bañándose es recortada la silueta y puesta en un contexto totalmente distinto. Y es allí donde ese material precisamente sube a unos contenidos en donde ese niño o niña termina apareciendo en medio de una película ahí sí, de pornografía. Bien, saludo a Orlando Ortiz, un tema muy bueno, especialmente por los menores. Víctor Reinaldo Simancas, saludos amigos, Cristian Ibarra, Luz Janet Huauque, dice saludos, Diana Rojas, les mando saludos y, bueno, Orlando Ortiz también nos manda de doble saludo. Nosotros como usuarios podemos hacer algo, es decir, ya pasado el problema, ¿hay algo que se pueda hacer? Y si no, ¿cómo entonces lo podemos prevenir? ¿Hay alguna guía práctica que podemos hacer como para prevenir nosotros caer en este tipo de situaciones? Bueno, muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, podemos limitar los riesgos bastante. Bueno, por ejemplo, como hablamos al principio, cada aplicación que descargo, bueno, otorgarle los permisos a esa aplicación básicos para que opere. Por ejemplo, Facebook con todo este lío lo que va a hacer es modificar el acceso a toda la parte de privacidad, porque hoy no es fácil. Yo lo conozco, sé, trabajo en esto, pero tenés que, para llegar a la aplicación, en la parte de ajustes, tenés que dar unas vueltas y ahí sí podés destildar toda la información que le estás entregando a una aplicación que por ahí ni te acordás cuando la bajaste, porque este es otro tema. Lo que recomendamos desde SET es borren las aplicaciones que no usan. Porque a veces hay aplicaciones de hace, no sé, meses, años, que no sabemos que están y sin embargo... Pero por ejemplo, Max, ¿qué tipo de aplicaciones? No sé, alguna aplicación como las que mencionaba Víctor al principio, esas aplicaciones para jugar, donde me dicen cómo me vería si fuera el sexo opuesto. Bueno, ya jugué. Desinstalá eso porque no tiene ningún sentido tenerla. O cualquier otra aplicación, un juego, por ejemplo, ¿no? Hay juegos que en algún momento lo descargamos y ya nos aburrió y no jugamos más. Ese juego sigue recopilando información y enviándola con los fines muchas veces que estamos hablando, ¿no? Hay algo que se puede hacer, por ejemplo, la gente que ahorita nos está viendo y yo te digo que ahora que estaba como... bueno, tratando el tema y esto, yo me ponía como a hacer el ejercicio de acordarme toda la información que yo le había entregado a Facebook, que creería yo que no es demasiada información, pero aquí nos damos cuenta que basta dar un solo dato para que esto se convierta realmente en un peligro y en un problema para uno. ¿Qué tendría que hacer la gente que de pronto la información que dice es, sí, yo soy católica o yo soy cristiana, estudié en la universidad X, es decir, ¿se puede hacer algo ahí? Tenemos que preocuparnos, dejo la cosa ahí quieta. No, preocuparnos nunca. Esto no es para preocuparnos, tampoco vamos a ir por el lado de delete Facebook. Sí. Digamos, esto es una decisión que tienen que tomar los usuarios en función de lo que quieran hacer con su información. Sí podemos empezar a limitar, como decíamos, recién decía, bueno, ajustar la información que estamos compartiendo en general en una red social que no sé si es necesario contar mi religión. Empezar a, por ejemplo, que está relacionado con esto, a construir y a tener contraseñas más fuertes, ¿no? Justamente en esta línea de que cada vez más las redes sociales van hablando de nosotros y esta identidad digital
de acá a 20 años va a ser cada vez más importante, ¿no? Por eso hay que tener mucho respeto con nuestros hijos, ¿no? Lo digo de esta manera, de todo lo que vamos subiendo de la información de ellos, porque en 20 años va a ser parte de su historia. Entonces, tener contraseñas fuertes va, digamos, limitar el acceso a nuestra información también. Y revisar lo que tú dices al comienzo, revisar el grupo de amigos o el grupo de personas que hemos agregado como amigos. Eso es importante también, es decir, porque a veces uno agrega, Pepito Pérez te manda la invitación y uno como que sí. ¿Eso es importante? Es decir, en Facebook, por ejemplo, en esta plataforma, ¿debo tener mis amigos realmente? O yo me di cuenta... Uno que trabaja en medios, ¿no? También te lo pregunto también por eso. Lo sigue mucha gente, puede ser personas que... Yo a veces me doy cuenta que empecé a usar una red social por un motivo y al año o a los 2 le di otro sentido de uso. Entonces, las personas que acepté el primer año de uso de esa red social, tal vez no tengan que estar por el uso que le estoy dando desde hace un tiempo, ¿no? En la actualidad. Entonces, eso también hay que pensar. Por ahí tenemos contactos con quienes ya no tenemos relación o que no tiene sentido que conozcan tanto de mi vida. Y bueno, y en ese sentido podemos también eliminar esos contactos. Muy interesante. Tenemos ya que concluir. Víctor, de pronto para terminar ya algo que le queramos decir a nuestros televidentes para concluir. No, yo creo que la recomendación más importante es tener conciencia de que todos los días estamos construyendo nuestra huella digital y hay que pensar en la reputación. Hoy nuestros perfiles lo puede estar viendo un futuro empleador, o lo puede estar viendo un cliente, o lo puede estar viendo un amigo. Entonces, seamos conscientes de qué tanto publicamos porque somos dueños de las decisiones. En las plataformas ya no necesariamente somos los dueños de la información. Cuando dimos el chulito más rápido de acepto los términos y condiciones, ahí quizás le vendimos el alma al diablo. Muy bien. Víctor y Maximiliano, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía, por estar allí conectados en directo de Canal Capital. Nos vemos mañana, como siempre, con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.